Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es una alegría enorme poder hacer una ponencia por fin de Work and Irún, ¿no? Como decía antes, jugando en casa. Iván me ha presentado ya perfectamente. Me llamo Pablo Moratino, soy consultor de marketing digital en mi propia agencia, en 3YMedia, pero tengo algunos proyectos conjuntos con mi compañera y socia Ana Cirujano en 3YMedia School, que es una academia online, en Un Billete a Chattanooga, que es un podcast que hacemos todos los lunes a las 10:30 y que este lunes lo haremos además comentando la jugada un poco de lo que estamos viviendo este fin de semana aquí. Y además soy embajador de marca de Rayona Networks, que ya sabéis que es un hosting gallego muy conocido entre todos nosotros. Y algo que para mí me hace mucha ilusión es que recientemente en marzo publiqué un libro, una cosa así que para mí era una marcianada increíble, del que estoy muy orgulloso, no por lo que he hecho yo, sino porque la gente que lo ha sacado, que la gente de Anaya Multimedia, pues ha confiado en mí y eso pues es un respaldo y es algo que es bonito, ¿no? Para alguien como yo. Cuando yo era pequeñito, me parece una canción esto, cuando yo era pequeñito, uno de mis juegos preferidos era el Quimicefa. Los que sois millennials, puede ser que lo hayáis visto, los que vivisteis las ligas de la Real Sociedad, seguro que sabéis lo que es. El Quimicefa era un pequeño juego de química que te permitía hacer experimentos en casa. La verdad que seguramente lo más peligroso del Quimicefa era que tenía un pequeño mechero Bunsen con alcohol de quemar que permitía calentar reacciones químicas. Imaginaos fuego, o sea, un juego de niños con fuego. Y yo me imagino, mi madre me veía un poco así, ¿no? Cuando estaba jugando con el Quimicefa, yo desde luego lo vivía como que eran los grandes experimentos. Desde muy pequeño quiero decir con esto que a mí me gustaba mucho todo el tema de la experimentación, jugar, trastear con cosas. Seguramente cuando con 10 años nos regalaron el primer ordenador en casa, un ZX Spectrum 48K, como ese que aparece en la foto, bautizado como el Gomas en el mundo de la informática, por el teclado de goma, me permitió seguir un poco experimentando, ¿no? Tanto con la química como sí más con la informática, era menos peligroso que el fuego en aquel momento, sobre todo que no existía internet, y eso me hizo seguramente ir metiéndome en la profesión que desarrollo ahora, seguramente esa fue la principal piedra de toque, y empezar a trabajar en la creación de mis propias páginas web muchos años después, evidentemente. Hoy lo que os voy a contar va a ser una especie de ejercicio práctico, es un caso práctico. De hecho, va a haber una parte que vamos a ver en tiempo real, voy a trabajar sobre una conexión en tiempo real, de esta página, de Pirineos con Niños. Es un blog de nicho donde se comparten excursiones por el Pirineo para realizarlas en familia, con animales, con perros, por ejemplo, también, con niños. El caso es que en Pirineos con Niños es un sitio de experimentación donde no me importa romper cosas porque es mi propio sitio web. Es donde experimento cosas que luego aplico con mis clientes. Pirineos con Niños está monetizado, tiene un sistema de publicidad que me da algo de dinero y ahí podéis ver la cantidad que me da al año. Impresionante cifra de 248 euros anuales, ¿vale? Viendo, ya veis que esto es Open Metrics total, compartiendo mis ingresos del proyecto, como podéis imaginar, nada en dinero, evidentemente, esos 248 euros, pues forrado. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo funciona en este caso la monetización? Bueno, cuando un usuario está interesado en un contenido relativo a rutas por el Pirineo en familia, realiza una búsqueda en Internet, Google le devuelve para esa consulta de búsqueda una serie de resultados, algunos son los de mi página web, y cuando entra a consumir ese contenido ve un banner. Si hace clic en ese banner, yo me llevo una cantidad importante y soy un poco más rico que ayer, ¿vale? Ese es el funcionamiento. En modo práctico, cuando alguien escribe una consulta como ruta spot Stani de Sau Maurici, que es una ruta muy típica del Pirineo catalán, pues se le devuelve un listado de resultados, como os decía. Cada uno de estos resultados tiene un snippet. Un snippet es un resultado que se entrega para una consulta de búsqueda y en algunos casos pues tengo la inmensísima suerte de aparecer en primera posición. Hasta aquí guay. Esto lo que molaría sería que dejar aquí, bueno, sí, aparezco en algunas primeras posiciones. Evidentemente, si gano 248 euros, esto no pasará muy frecuentemente. En algunos casos, pues tengo una cuarta posición. Dices, bueno, no está mal, primera página, cuarta posición, estamos ahí en el top 5 y tal. Y en otros casos, tengo una 20ª posición que ya es página 2, como podéis ver aquí. Esto es muy poco monetizable, evidentemente, salvo que sean consultas con muchísimas búsquedas, es muy complicado ya empezar a monetizarlo. Y por supuesto, hay posiciones muchísimo peores en mi blog, que tiene muchas URLs, ¿vale? Entonces, el planteamiento que nos hacemos a nivel de optimización en buscadores es el siguiente. Si consigo más resultados mejor posicionados y que generen mucho tráfico, seré aún más rico de lo que ya soy, ¿no? Más millonario. Mbappé y Pablo Moratinos. Bien, tenemos dos opciones a partir de esta situación. Podemos bien optimizar a lo loco, que es lo que hace la mayoría, o bien optimizar like a boss. Dentro de esas dos opciones, adivinad cuál es la que vamos a elegir nosotros.
Ahí está, ¿no? Vamos a ver cómo se puede optimizar Like a Boss en este procedimiento. De una forma muy sencilla, porque vais a ver que esto se hace para todo tipo de personas. Bien, vamos allá. Vamos a utilizar para ello Google Search Console. Google Search Console es una herramienta gratuita, está disponible para cualquier persona que dé de alta su propiedad, que dé de alta su página web en el sitio. Este es el acceso para Google Search Console. No voy a explicar cómo se instala Google Search Console, porque vais a encontrar un montón de tutoriales en YouTube, es muy sencillo, pero es un procedimiento, pues nada, simplemente hay que seguir un tutorial. De tal manera que no voy a explicar, pero sí voy a comentar alguna idea y ahora vamos a entrar un poco en harina. En Google Search Console tenemos una de las pestañas dentro del menú de funcionamiento, es la de rendimiento. Es con la que vamos a trabajar. En esa pestaña suele estar activado, marcado, los clics totales y las impresiones totales de nuestro sitio. Es decir, cuántas impresiones, cuántas veces ha salido un snippet nuestro, un resultado, en las listas de resultados y cuántos clics han recibido. Pero tenemos otras dos métricas muy interesantes, en verde y en naranja, que es el CTR medio y la posición media. ¿Qué es el CTR? El CTR es el click-through rate y es una relación, es una tasa que se marca en función de la cantidad de clics que recibimos por cada 100 impresiones. Es una medida de calidad. Mi resultado será tanto o tan atrayente como el CTR lo esté indicando. Si es muy atrayente, recibe, si es muy atractivo, recibe muchos clics y sube el CTR para el mismo número de exposiciones, el mismo número de impresiones. Y por otra parte tenemos la posición media, que es, evidentemente, no todos los resultados posicionan en el mismo ranking para todos los usuarios, pero ahí podemos establecer una posición media tanto para el sitio como para consultas de búsqueda, como para páginas, en cualquier momento. Bien, una vez vistas esas métricas, cuando son marcadas, Google Search Console nos entrega esta tabla. En ella podemos ver las consultas principales, está ordenado por número de clics, aquellas consultas que más clics reciben, aparecen más arriba, y podemos ver las impresiones, el click-through rate o CTR y la posición media. ¿De acuerdo? Está aquí perfecto. Simplemente viendo este informe ordenado por clics, ya podemos empezar a extraer algunas conclusiones. Muy básicas, bastante evidentes, pues aquella que recibe muchos clics pues estará posicionando más o menos bien, seguramente para nosotros será una consulta muy atractiva. Si vemos que esas consultas no coinciden con nuestro core de negocio, no están enfocadas a nuestros usuarios o no son monetizables de alguna manera, nos olvidamos de ellas. Incluso podríamos trabajar para desindexarlas, ¿no? Para que Google no esté utilizando esos resultados. Pero si analizamos un poco más en detalle la distribución de esa información, de esas métricas, ahora veremos cómo, vamos a identificar básicamente 4 tipos de resultados. Aquellos resultados con un ranking alto, una buena posición media, un CTR alto, es decir, se expone la relación entre exposición y clics es alta, y esos resultados conviene ni tocarlos, ya están funcionando. No vamos a perder en optimizar algo que ya está funcionando, ¿vale? Porque normalmente, cuando tenemos un buen ranking y un buen CTR, mejorarlo todavía más, por ejemplo, subir de la posición 2 a la posición 1, suele ser mucho esfuerzo. Y habitualmente no rinde ese esfuerzo lo suficiente como para que merezca la pena. Entonces, de momento, vamos a aparcarlo. Vamos a centrarnos en otros 3 tipos que son aquellas palabras clave que tienen, o aquellas consultas de búsqueda que tienen un buen posicionamiento y un CTR bajo. Aquí tenemos una buena candidata a la optimización. Esto es un resultado de búsqueda que está posicionando bien, pero en el que la gente no hace clic. ¿Por qué no hace clic? Porque el snippet, el resultado, no es atractivo, no incita a hacer clic. Está posicionando bien y la gente no hace clic. ¿Por qué? Porque lo que lee no le gusta o no le gusta tanto como otros resultados. Para esos resultados tenemos que trabajar en la generación del snippet. Los que trabajáis con WordPress ya sabéis que hay plugins como por ejemplo Yoast SEO, que es el más utilizado a nivel de SEO, en el que tú lo que puedes hacer es construir un snippet a tu medida. Una advertencia aquí, no siempre Google respeta lo que está haciendo Yoast SEO a la hora de la creación de ese snippet, ¿vale? En algunas ocasiones no lo hace, pero es un punto de partida. Después tenemos aquellas consultas que tienen un ranking bajo, aparecen peor posicionadas en Google, pero por contra tienen un CTR alto. Y estas son potencialmente explotables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No tanto como las anteriores, pero son muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el snippet es de calidad. A la gente le llama algo la atención de ese snippet, por eso están haciendo clic en él. Pero Google entiende que no es un resultado lo suficientemente bueno para la consulta y por eso lo posiciona un poquito mejor, o que la competencia lo está haciendo mejor. En este caso, el trabajo de optimización consiste en ir a la página y modificar el contenido y mejorarlo, ¿vale? Modificar los títulos, subtítulos, añadir imágenes más comprimidas, meter metadatos en las imágenes, lo básico del SEO que todo el mundo suele conocer. Y después tenemos, aquí está un poco también el chocolate del oro, donde tenemos ranking bajo, CTR bajo. ¿Qué hacemos con eso? La mayor parte de las veces es basurilla.
o a veces incluso son resultados con pocas consultas, con poco número de consultas, entonces depende. Si yo me encuentro una palabra clave con muchas consultas, que se repite, hay una frecuencia alta de consulta, tiene un ranking bajo, un CTR bajo, pero es una buena palabra de negocio, quizás haciendo un poquito de esfuerzo podamos mejorar un poco el ranking, podamos subir un poquito el CTR y sacarle partido. ¿Por qué? Porque se busca mucho. E incluso ahí, con datos un poco más pobres, puede merecer la pena. Vale, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Está muy bien, esta es la teoría, vale, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, pues tenemos fundamentalmente dos opciones. Tenemos la opción de buscar oportunidades y la opción B, que es encontrarlas like a vos. ¿Cuál creéis que es la opción ganadora? Levantad la mano lo que crea cuál es la opción ganadora. ¿Nadie sabe si la opción ganadora es la A o la B? Levantad la mano, ¿quién ha dicho la B? Israel, el primero, evidentemente. Tú también eres un boss. Adelante. Te quiero ver bailar. Bien, ahí estamos. Muy bien. Vale, rock and roll. Vamos a ver cómo hacer esto en tiempo real. Vámonos en un momentito a Search Console. Yo lo tengo aquí preparado y estamos con el informe de rendimiento, ¿vale? Si los que estéis muy atrás y no veis, os recomiendo pasaros un poquito delante. He metido una horquilla de tiempo de 2 años para que veamos el ciclo, porque esto me ha parecido interesante en esta página, el ciclo de la estacionalidad, cómo afecta a las búsquedas en el sitio. Recordad, es una página de excursiones por el Pirineo, Semana Santa y verano, agosto, ¿vale? Es cuando la gente más busca para ir al Pirineo. Lo pongo porque, como veis, Semana Santa, verano, y aquí de nuevo estamos en Semana Santa y en verano pues debería pasar algo similar, en principio, ¿vale? Simplemente para que lo veamos. Bien, vamos a marcar que en la tabla se nos mueve también el CTR y la posición media, para que tengamos toda esa información. En realidad yo no me voy a quedar tanto con la gráfica, porque para la estacionalidad es interesante, pero no tanto para el análisis que vamos a hacer hoy. Y pasamos a la tabla de las consultas, ¿vale? Ahí la tenemos. Voy a ver si puedo ampliarlo un poquito para que lo veamos mejor. Ahí está, yo creo que así lo veremos mejor. Vale, vamos a ver, vamos a hacer lo primero. Los clics están bien, porque son clics, son visitas que llegan a nuestro sitio o cargas de nuestra página, pero a mí me interesan más las impresiones, porque el potencial está en las impresiones, en las veces que sale el resultado, y ya veremos luego si el usuario hace clic o no. Simplemente clicando en impresiones, se nos ordena de mayor a menor por el número de impresiones. También podríamos hacerlo al revés, volviendo a clicar, se ordenaría de menos a más, ¿vale? Lo dejamos ahí. Bien, ahora que lo tenemos con impresiones, vamos a empezar a trabajar con aquellas, ya las vemos algunas consultas golosas, que en las que podemos empezar a trabajar, que son aquellas que tienen muchas impresiones, muchas búsquedas, y podemos empezar a ver qué posición están trabajando para esas. Pues, joder, la que más, la consulta de búsqueda más importante de mi sitio tiene una posición de 6,7, es decir, entre la posición 6 y 7 del listado de resultados, y un CTR del 2,5%. Aquí ya puedo empezar a decir, joder, pues esta palabra merece la pena intentar mejorar un poquito el resultado o intentar mejorar un poquito la cantidad de clics que va a recibir. Pero vamos a empezar a trabajar de una manera fina. Lo primero que vamos a hacer es empezar a meter filtros. Los filtros nos permiten quedarnos, de todos los resultados que tenemos aquí, quedarnos solamente con aquellos que nos resulten más interesantes. Los filtros se activan desde esta herramienta de aquí. Y entonces vamos a poder meter diferentes parámetros. El primero de ellos es que queremos ver solamente aquellos resultados cuyas impresiones superen las 2000 impresiones. Es decir, me voy a quedar solamente con aquellos resultados que realmente tengan un volumen de búsquedas importante. Aplicamos el filtro y, aunque como teníamos ordenado por impresiones no lo vemos, pero aquí debajo ha variado la cantidad. Ahora en este caso tenemos 22 filas, ¿vale? 22 consultas. Ahora lo que vamos a hacer es quedarnos solamente con aquellas consultas que están posicionando en primera página. Es decir, cuyo ranking es menor de 10. ¿Cómo lo hacemos? Me voy de nuevo al filtro, me voy acá a la posición y aquí le digo que la posición es inferior a 10 o a 11 si queremos, ¿vale? Eso es en la primera página. Y ahora si nos fijamos aquí, todas las posiciones que aparecen en mi listado, estas 14 resultados, los 10 primeros de la lista de 14, son todas de primera página. Todavía nos queda una opción que es ordenarlos por CTR y lo vamos a ordenar inversamente, es decir, nos vamos a quedar con aquellos que tienen el CTR más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Ahora mismo tenemos consultas de primera página donde la gente no está haciendo clic. Es decir, resultados que posicionan en primera página que no son atractivos al clic, donde lo único que tenemos que hacer es cambiar el snippet. Irnos a Yoast y modificar la previsualización del snippet. Listo, tan sencillo como eso. ¿Qué conseguimos con eso? Pues vamos a empezar a conseguir que, por ejemplo,
este resultado de Picoqueta, Camping Escarrilla, Camping Escarra, Monteori, todos esos resultados que tienen un CTR de mierda, pues lo que podemos hacer es mejorar ese snippet. Esto va a mejorar, va a aumentar la cantidad de visitas que recibimos a través de ellos, porque recibimos más clic con el mismo número de impresiones, y además, cuando Google detecta que un resultado mejora en su CTR, siempre afecta además al ranking. Con lo cual lo irá posicionando un poquito mejor y pasaremos pues, de estas posiciones 7, 9, 10, 9, seguramente mejorarán 1, 2 posiciones, dependerá de la capacidad que tenga de trabajar con ese snippet. Vamos a un siguiente paso, otro de los ejemplos que estábamos viendo antes. Voy a desactivar los filtros. Vale, y ahora lo que vamos a trabajar es con resultados con impresiones mayores de 100, es decir, muy pocas impresiones, pero algunas impresiones, con un ranking mayor de 10, en este caso, es decir, consultas de búsqueda que están posicionando en segunda página o peor, el filtro de posición mayor de 10, hecho, y lo que vamos a hacer es buscar aquellas que tengan un CTR por encima de 3. Fijaros, ¿qué hacemos con eso? Están en segunda página, pero cada vez que se ve, hay mucha probabilidad de que la gente haga clic en él. Es decir, el CTR mayor de 3. Fijaros, he conseguido una serie de resultados aquí, con un número de impresiones razonable para ser segunda página. Recordad que para que se marque la impresión tiene que ir el usuario a la segunda página a buscarlo. Que tengan un CTR que no está mal, es decir, que para ser una segunda posición ya están empezando a recibir clics, y cuya posición está en la segunda página. Si yo ordeno por la posición, así, de la mejor posición a la última, fijaros lo que tengo aquí. Tengo un resultado con un buen CTR, es decir, un buen resultado de consulta de búsqueda, un buen snippet, con un número de impresiones importante y con una posición que está fuera o casi fuera de la primera página. Si lo mejoro un poquitín, salto a la primera página. Solo mejorándolo un poquito, salto a la primera página, con lo cual se multiplican las impresiones y con este CTR voy a obtener muchísimos más clics. Son resultados que con muy poquita mejora voy a la primera página. Si queréis lo podéis ordenar por posición, pero también por impresiones, para quedarnos solamente con los más importantes. Pues aquí, impresiones, ahí está. Pues aquí tendríamos, fijaros, 10,1, 10,1, 10,1, 10,9. Aquí tengo 4 buenos candidatos donde invertir tiempo. Con muy poquito esfuerzo, primera página, multiplico las impresiones. Tan sencillo como eso. Vamos a ver un último caso. De los 3 que comentaba, vamos a ver un último caso. Tercero ya. Porque ya os he comentado que los que estaban ya con un buen resultado, eso no los íbamos a tocar. Vale, en este caso nos vamos a ir a ranking mayor de 10. CTR menor de 1, es decir, un CTR muy bajo. Estoy haciendo páginas con ranking bajo y CTR bajo, que en el último caso que veíamos. CTR menor de 1. Y ordenamos por impresiones. A ver, tengo esto. Vale. Cuando hacemos esta selección, ranking bajo, CTR bajo, estamos en el peor caso de todos. Es el caso en el que os comentaba que ahí el objetivo debe ser siempre ver qué tipo de palabras clave son, ¿vale? Para que nosotros de todo eso veamos cuáles son las que merece la pena. Aquí nos vamos a encontrar un batiburrillo impresionante. A mí lo que me interesa es ordenarlo siempre por impresiones para ver cuáles son, de todas esas que tienen malos resultados en general, cuáles tienen más impresiones. En este caso veis que son muy pocas impresiones. Para mí no merecería la pena trabajar con ninguna de ellas. Pero puede ser que en vuestro caso sí que surja esa necesidad. Y digas, joder, pues hay una palabra, tío, que estamos con un CTR 0, como es este caso, con un ranking regulero o malo, pero es que hay muchísimas impresiones. Hay que ir a por ellas. Hay que ir a trabajar con ellas. Los filtros lo único que están haciendo es quitarnos, desbrozarnos todo ese ruido para que sepamos dónde debemos centrarnos. Sencillo. Vamos a volver a la presentación. Porque igual hay alguien que puede estar ahora mismo un poquito preocupado diciendo, es que esto, yo con las tablas tal, me hago un poco de lío, es un poco complejo. Tenemos dos opciones, la que acabamos de hacer. Filtrar a mano, filtrar like a boss. ¿Cuál es la opción ganadora? ¿Cuál es? La B, correcto.
Ángel. Yeah. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos allá. Vamos a filtrar la que vemos. Aquí es cuando os voy a dejar con el culo torcido. Data Studio. ¿Qué es Google Data Studio? Es una herramienta de visualización. Nos sirve para hacer visualizaciones de datos, ¿vale? Con elementos gráficos. Muy sencilla, gratuita, dentro de la familia de Google, ningún problema. Esto es una plantilla que ha compartido el equipo de Google Search Console y que la ha publicado de manera libre en Data Studio. Lo que nos ofrece es un informe visual de lo que acabamos de ver. En este caso, os compartiré ahora por Twitter la charla, o sea, las diapositivas. Aquí tenéis un enlace a la plantilla que la podéis copiar a vuestro Data Studio y aquí más información en español sobre cómo funciona, ¿vale? ¿Qué tiene? Pues arriba tiene una herramienta que me permite escoger la propiedad, la web sobre la que queremos trabajar, meter una horquilla de tiempo de análisis, la consulta de búsqueda que queremos estudiar, si no la seleccionamos, hará con todas las consultas que dirijan a nuestro sitio, un país y un dispositivo. Esto es genial, porque podemos segmentar por país y por dispositivo, es decir, solo analizar los resultados de móvil, solo los de escritorio, es muy interesante. Y después, lo que tenemos es que cada uno de los circulitos que vemos, cada uno de los lunares, es un resultado, es una consulta de búsqueda, ¿vale? Esa consulta nos está diciendo en la información cuál es el valor de CTR al colocar el ratón encima, la posición media y el número de clics. Ese número de clics es el que define el radio del círculo. Cuanto mayor es el círculo, más clics ha generado, ¿de acuerdo? Es una forma muy visual de tenerlo delante. Bien, aquí la clave, el secreto de todo esto, estas líneas rojas que tenemos aquí, que son los valores medios, tanto de posición media, como de CTR. ¿Qué está haciendo? Es la media de todo tu sitio. La media de posición de todas las consultas de búsqueda de tu sitio, más la media de CTR de todos los resultados de tu sitio. Y esto es increíble porque es un cuadrante perfecto para trabajar lo que veíamos. Todos estos puntos son ranking alto y CTR alto, todos estos son ranking alto y CTR bajo, ranking bajo, CTR bajo y ranking bajo, CTR alto. Entonces lo único que necesito hacer es ¿en qué me apetece trabajar? Voy a trabajar en mejorar los snippets. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es poner en esta zona, ir a por el círculo más grande, colocar el ratón encima y ver qué resultado es. Me voy a mi sitio y modifico ese snippet. No, hoy me apetece más trabajar en el SEO típico on-site, en el SEO que estoy haciendo los títulos, las descripciones, las imágenes. Bueno, pues me puedo trabajar en esta zona o incluso en esta si quiero. Pero lo único que tengo que hacer es venir, buscar el punto más grande, marcarlo e ir a trabajar eso. Súper fácil, ¿vale? Pablo, ¿tú con qué trabajas? ¿Con esto o con lo otro? A mí me gusta más trabajar con el otro, con el sistema manual, ¿vale? Te sientes más hacker, pero es que además puedes ver, puedes analizar la información de manera más contextual. Tú aquí cuando estás analizando cada consulta de manera independiente. En el otro tú puedes estar viendo consultas que pueden tener relación entre ellas. Como sabéis, una URL de vuestro sitio va a recibir tráfico por diferentes consultas, ¿vale? Y a veces son modificaciones de una misma consulta, modificaciones de un mismo término de búsqueda. De la otra manera, yo al verlos puedo trabajar de una manera un poquito más global y no centrarme tanto en cada resultado aislado. Pero esto es una buena forma de trabajar con sitios con los que no tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, sitios de clientes, se puede empezar a trabajar de esta manera ya para, por lo menos, quedarnos con aquellas consultas más potencialmente mejorables o con mayor rendimiento si las mejoramos. Bien, por supuesto, no todo es top 1, no todo es lo que tenemos bien posicionado, hemos visto que podemos sacar mucho rendimiento de otras posiciones. La gracia de todo esto es que el tiempo es finito y por tanto no podemos ponernos a optimizar todas las URLs del sitio, ahora voy a mejorar todos los snippets. No, vamos a centrarnos en los que sean realmente más rentables y debemos elegir muy bien en qué vamos a gastar ese tiempo finito y que no sean top 1, es decir, las optimizaciones que hemos visto hace un momento. Muchas gracias, ha sido un placer con ustedes. Si tenéis alguna pregunta, que no sea difícil, por favor. Hola, Pablo. De vos a vos. Mucho mejor dónde va a parar. Muchas gracias, Pablo. Te esperamos pronto en Pamplona. Estás invitado a comer. Ya veremos quién paga. Luego, tenía una duda. ¿Es mejor optimizar el snippet o es interesante también cambiar, si no está muy optimizado, el título del post o de la página o lo que sea? Depende de la estrategia que estemos usando. En el caso de que queramos optimizar el CTR, el snippet y la descripción es la clave. Es decir, el título del snippet, incluso la URL visible del snippet y la descripción del propio snippet.
Entonces, depende un poco de en qué estrategia estés adoptando en cada momento. Al final, digamos que a largo plazo, lo más interesante siempre es en el contenido del sitio, más que el propio snippet en sí, en el contenido del sitio. Es la mejor apuesta a largo plazo. Pero es verdad, y para mí esto es un poco clave, en que Google, independientemente de cualquier análisis que haga dentro de nuestro sitio, cada vez le está dando más importancia al comportamiento del usuario en la lista de resultados. Es decir, antes de llegar a nuestro sitio, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Está listando mis resultados? ¿Está haciendo clic en ellos o no? Incluso, esto es muy interesante, está haciendo un análisis de cuando hace clic en uno de mis resultados y va a mi sitio, si permanece allí o vuelve de nuevo a Google, al listado de resultados, ¿vale? Lo que se llama el pogo sticking, ¿no? Que es, hacemos clic, vamos al sitio, volvemos atrás, hacemos clic en otro resultado, vamos al sitio, volvemos atrás, eso es pogo sticking. Si el usuario hace mucho pogo sticking, el resultado no es bueno y está Google va a afectarlo negativamente en el ranking. Es decir, el comportamiento en el propio listado de resultados es muy importante y va a afectar de manera directa también al ranking. Entonces, depende un poco de si ya la página está posicionando bien, pero lo que tengo es un CTR bajo, yo me centraría exclusivamente en el snippet. Simplemente por optimización de tiempo, simplemente, ¿eh? Gracias, Ángel. Don Jaime Garmar, dígame. Bueno, Pablo, de la charla no te voy a decir nada porque todos sabemos a dónde llegas y lo que haces siempre, o sea que muchas gracias. Tengo una pregunta de algo que has dicho antes, que pido disculpas porque a lo mejor has dado la solución, pero he salido un momentillo que me han llamado. Ese ejemplo que has puesto de cuando, por mucho que tú configures Yoast o Rank, lo que utilices, herramienta para SEO, para WordPress, WordPress se lo pasa, o sea, Google se lo pasa por el forro y no respeta ese snippet. ¿Qué haces tú para obligarle? O sea, te pongo el ejemplo de cursos podcast tal y te coge la parte del apartado legal o yo qué sé. ¿Cómo lo obligas tú para decir, Google, haz lo que yo quiero que hagas? Normalmente cuando Google hace esto con los snippets, lo que está haciendo es, en lugar de ofrecer el resultado, digamos, de los primeros párrafos de tu página, esto se debe sobre todo a una variación que ha tenido últimamente, hablo últimamente de, no sé, puede ser año y pico, en el que empieza a posicionar algunos párrafos internos del sitio. De eso os habréis dado cuenta como muchas búsquedas os ofrece un resultado y cuando va a la página te lo ha marcado en amarillo, te lo ha resaltado. Claro, ¿qué está haciendo? Está posicionando una parte del contenido de tu página de destino y no todo. Cuando coges esa parte, claro, no puedo utilizar el snippet que tú has creado, porque el snippet representa a todo ese contenido, no a esa sección. Entonces, no puedes evitarlo. Esto es como cuando utiliza un resultado enriquecido de estos que no hace falta que el usuario vaya a tu sitio. Que tú pones, ¿qué es podcasting? Y de repente llegas, lo buscas en Google y aparece, ¿qué es podcasting? Aparece la definición y debajo el enlace a cursos de podcast y la gente no hace clic porque ya lo está leyendo ahí. Un resultado de estos de posición 0 y tal, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Desindexarlo. O modificar la descripción o el texto para que ya no sea tan relevante, quite eso y genere el snippet que tú le has solicitado. Es decir, darle una mala respuesta. Es que encima es un ejemplo real, que luego si quieres te lo enseño para que lo veas, porque es que encima coge texto de la parte legal, páginas que están desindexadas. Es que estén desindexadas, en plan de, lo has hecho mal y a mala leche. Sí. Es que estén desindexadas no quiere decir que no las tenga en cuenta. Claro, claro. O sea, nosotros lo que podemos hacer es invitarle a hacer algunas cosas, pero una vez que las tiene rastreadas y todo eso, ya hace lo que le da la... O sea, volver a cambiar la descripción para que no sea tan relevante, que no sea tan directa al objetivo y cuando ya me haga caso, volver a cambiar. Das un resultado un poquito peor y de esa manera te quitas esas trampas que te hace, esos atajos que te hace el propio Google. Yo lo he hecho en algunos casos, por esa situación, porque estaba quitándote tráfico. Tenías un posicionamiento muy bueno, pero la gente no llegaba a tu sitio porque no le hacía falta. ¿Qué haces? Modificas el texto para que las palabras clave sean sinónimos un poquito más alejados, que parezca un peor resultado y de esa manera no te hace eso y te lo convierte en un resultado otra vez normal. Quizás has perdido incluso ranking, pero es que si no, estás posicionado que no te interesa. Claro, sí, es que normalmente lo hace con las cosas que están por encima de la posición 3, 4. Sí, una faena. Yo lo pondría en Twitter de todas formas. Oye, Google,